Saludos, espero que se encuentren bien. En Puerto Rico, cuando una persona cruza esa línea invisible que separa la calle del encierro, no solo pierde la libertad, pierde el control sobre su cuerpo, sobre su tiempo y muchas veces sobre su vida. El sistema correccional se supone que exista para custodiar, rehabilitar y reinsertar, pero cualquiera que haya tenido contacto real con una cárcel sabe que esa promesa casi nunca se cumple como está escrita en la ley. Dentro de los muros, la ley se dobla, se estira o se rompe, dependiendo de quién manda ese día, de quién tiene poder y de quién está dispuesto a usar la violencia para imponerlo. Y en ese mundo cerrado, donde el Estado entra solo hasta cierto punto y luego retrocede, nacen figuras que no salen en los libros de historia, pero que terminan marcando generaciones completas. Figuras que no piden permiso, que no esperan reforma, que entienden que la única forma de sobrevivir es organizándose. Algunas terminan siendo líderes, otras terminan siendo símbolos. Y algunas, como la historia que te voy a contar hoy, terminan convirtiéndose en leyenda y en advertencia. Porque para entender lo que hoy conocemos como la Asociación Pro Derechos del Confinado, y para entender por qué su nombre todavía provoca respeto, miedo o silencio dentro y fuera de las cárceles, hay que hablar de un hombre que no nació con poder, que no vino de familia influyente, que no tuvo padrinos políticos, un hombre que fue moldeado por la violencia desde niño y que aprendió muy temprano que en Puerto Rico, si tú no te defiendes, te pasan por encima. Su nombre era Carlos Torres Iriarte, pero dentro de los muros, casi nadie lo llamaba así. Allí lo conocían como Carlos La Sombra, y ese apodo no era casualidad. Carlos nació en Río Piedras en octubre de 1945, en un Puerto Rico todavía marcado por la pobreza, la migración forzada y la violencia doméstica que se escondía detrás de las paredes de zinc y madera. Cuando Carlos tenía apenas 11 años, su vida se partió en dos. Su madre fue asesinada por su propio padrastro. No fue un accidente, no fue una tragedia silenciosa. Fue un acto brutal que dejó a un niño mirando de frente algo que muchos adultos nunca logran procesar, que el hogar no siempre es refugio, que el peligro a veces duerme contigo. Desde ese momento, Carlos empezó a moverse como sombra, callado, observando, aprendiendo rápido. A los 13 años ya estaba teniendo problemas con la ley. No por ideología, no por rebeldía política, por supervivencia, por estar en la calle, por moverse con gente que vivía al margen porque nunca tuvo otra opción. Se dice que para esa época formaba parte de un grupo conocido como los Gestores, en las zonas de Capetillo y Río Piedras. No era una ganga sofisticada, era un corillo de chamacos aprendiendo a sobrevivir en un país que no les ofrecía nada. Entraba y salía de instituciones juveniles, casos de droga mayormente, arrestos pequeños que se iban acumulando como cicatrices. Cada entrada al sistema lo iba endureciendo un poco más. Cada salida lo devolvía a la misma calle, pero con menos inocencia. Hasta que llegó el momento en que ya no hubo salida. A finales de los años 70, Carlos fue ingresado a la Penitenciaría Estatal de Río Piedras, mejor conocida como El Oso Blanco. Y allí fue donde realmente nació Carlos La Sombra, porque hay cárceles y hay mundos. Y el Oso Blanco no era solo una cárcel, era un ecosistema salvaje donde mandaban los más viejos, los más violentos y los que tenían conexiones con los guardias. Carlos, recién llegado, vio cosas que no se olvidan. Nuevos confinados siendo golpeados por diversión, castigos impuestos sin razón, abusos que no aparecían en ningún informe, guardias penales que miraban hacia otro lado o participaban directamente. Y entendió algo clave: allí adentro la dignidad era un lujo. Pero a diferencia de muchos que se quiebran o se vuelven igual de crueles, Carlos empezó a pensar, a observar patrones, a preguntarse por qué tenía que ser así. Y esa pregunta fue peligrosa, porque en prisión pensar demasiado puede costarte la vida. Antes de llegar al Oso Blanco, Carlos había estado en otra cárcel, una que cargaba con siglos de historia y dolor.
la cárcel de la Princesa, construida en 1837, en pleno Viejo San Juan. Un edificio colonial diseñado para encerrar cuerpos. Y también ideas. Allí había estado preso y torturado Pedro Albizu Campos. Allí habían pasado nacionalistas, independentistas, presos políticos. Y fue allí donde Carlos tuvo contacto con hombres que hablaban de derechos, de dignidad, de resistencia. No eran santos, no eran perfectos, pero tenían algo que Carlos no había visto antes: conciencia. En La Princesa, a finales de los 60 y principios de los 70, Carlos escuchó conversaciones que lo marcaron. Hombres que hablaban de Puerto Rico como colonia, de presos políticos, de que el encierro no cancelaba los derechos humanos, de que el Estado no podía hacer lo que le diera la gana solo porque alguien estuviera preso. Esas ideas se le metieron en la cabeza como una semilla peligrosa, y cuando regresó al Oso Blanco, esa semilla empezó a crecer. Carlos comenzó a hablar con otros confinados. No gritaba, no amenazaba, observaba, escuchaba. Entendía quién estaba cansado de los abusos, quién tenía miedo, quién estaba dispuesto a organizarse. Poco a poco, sin anuncios ni banderas, empezó a formarse algo distinto. No era una ganga tradicional, no era solo un corillo para pelear. Era una idea, que dentro de la cárcel también podía haber orden, reglas, respeto. A esa idea le pusieron un nombre: Nieta, una palabra antigua, de origen taíno, que según se decía, significaba renacer, nueva vida. Y en un lugar diseñado para destruirte, ese concepto tenía un poder brutal. Pero desde el primer momento, las autoridades no lo vieron así. Para corrección, Nieta era solo otra organización peligrosa, otro grupo que había que controlar, dividir, mover de cárcel en cárcel. Y ahí cometieron un error que después lamentarían, porque cada traslado de Carlos no apagaba la llama, la regaba. Entre 1974 y 1976, Carlos fue movido de institución en institución. Pensaban que así perdería influencia. Lo que no entendieron fue que Carlos no era el poder, era el mensaje. Y cada cárcel nueva era territorio nuevo donde ese mensaje prendía. La sombra ya no caminaba solo. Donde él llegaba, la dinámica cambiaba. Y eso empezó a preocupar a gente con uniforme, a secretarios de gabinete, a políticos que no querían problemas. Porque cuando los confinados empiezan a organizarse, el sistema tiembla. Y lo que vino después fue el punto de no retorno. Para cuando Carlos La Sombra volvió a pisar los pasillos húmedos de La Princesa, ya no era el chamaco flaco que entró por primera vez. Ya no caminaba mirando al piso. Ya entendía cómo funcionaba el miedo. Y sobre todo, entendía que dentro de la cárcel, el silencio es una forma de muerte lenta. La Princesa era un lugar cargado de historia, pero también de podredumbre. Un edificio viejo, mal ventilado, con celdas diseñadas para castigar más que para custodiar. Allí convivían presos comunes, presos políticos, jóvenes recién ingresados y veteranos endurecidos por años de abuso. Los guardias controlaban a golpe, las reglas cambiaban según el humor del turno, y cualquier queja se pagaba caro. Carlos comenzó a notar que los confinados vivían bajo un régimen de humillación constante, comida en mal estado, castigos colectivos, visitas suspendidas sin explicación, golpizas nocturnas que nadie investigaba, y lo peor, la sensación de que nadie afuera sabía, o peor aún, que nadie quería saber. Fue ahí donde Carlos decidió que ya no bastaba con sobrevivir. Había que hacer algo, y hacerlo bien. Las conversaciones empezaron bajito, en los patios, en las filas del comedor, en las noches largas donde el sueño no llegaba. No hablaba de motines ni de violencia, hablaba de reglas, de respeto entre confinados, de no robarle al que duerme al lado tuyo, de no usar armas contra otros presos, de no tocar visitas ajenas, de disciplina interna. Eso, para muchos, sonaba casi absurdo, pero en un ambiente donde reinaba el caos, la idea de orden empezó a atraer. Nieta comenzó a tomar forma, no como una ganga tradicional, sino como una estructura. Había normas, había consecuencias. Había una idea clara: si el Estado no garantizaba dignidad, ellos lo harían entre ellos mismos. Y eso, aunque suene contradictorio, redujo violencia interna en algunas áreas, pero también puso nervioso a los que siempre habían mandado. La administración de corrección empezó a recibir informes. Hay un tipo organizando a los presos. Está creando liderazgo. Está influyendo demasiado. Para el sistema, eso era intolerable. Un preso con influencia es más peligroso que uno violento. Entonces vino la chispa.
A mediados de los años 70, las condiciones en La Princesa empeoraron. Se redujo el tiempo de recreación, se limitaron visitas, se intensificaron los castigos y comenzaron las represalias contra miembros identificados con Nieta, golpizas selectivas, traslados repentinos, aislamientos prolongados. Carlos entendió que el choque era inevitable. El alzamiento no comenzó con gritos ni fuego, comenzó con una lista de exigencias, cosas básicas. Atención médica, respeto a las visitas, fin al maltrato físico, que no se tomaran represalias contra quienes protestaran, nada radical, nada ilegal, derechos mínimos. Cuando la administración ignoró las peticiones, los confinados cerraron filas. La noticia corrió rápido, periodistas comenzaron a llegar. Afuera, familiares se agolpaban sin saber qué estaba pasando realmente. Dentro, la tensión se podía cortar con cuchillo, guardias retenidos, oficinas tomadas. La palabra motín empezó a repetirse en la radio. El gobierno entró en pánico. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. El secretario de Justicia de ese momento aceptó negociar. Abogados conocidos, líderes independentistas, gente con peso político entró a La Princesa. Carlos La Sombra, un preso con récord criminal, estaba sentado frente a figuras del poder discutiendo condiciones carcelarias. Después de más de 24 horas de negociaciones intensas, se firmó un acuerdo. Un documento que reconocía varias de las exigencias de los confinados. Para muchos fue histórico. Por primera vez, el Estado había cedido ante presos organizados, pero la victoria duró poco. Desde Fortaleza, el gobernador Rafael Hernández Colón tomó una decisión que cambiaría todo. Revocó al secretario de Justicia, invalidó el acuerdo y envió un mensaje claro: no se negocia con confinados. Horas después, escuadrones de la Fuerza de Choque entraron a La Princesa. Lo que ocurrió esa noche no se enseñó en las escuelas. Golpizas, gases, disparos de goma, confinados arrastrados por los pasillos. Más de 20 heridos, sangre mezclada con agua sucia en los patios coloniales. Y en medio de todo, Carlos La Sombra, gravemente herido, siendo sacado en camilla. Dicen que mientras lo sacaban, bañado en sangre, levantó el puño y gritó: ¡Viva Puerto Rico libre! Para algunos fue un acto político, para otros un grito de desafío. Para el sistema fue la confirmación de que Carlos no iba a doblarse. Lo llevaron al centro médico. Sobrevivió, pero desde ese momento su destino estaba marcado. El Estado había decidido que Carlos La Sombra no era solo un preso problemático, era un símbolo, y los símbolos en este país se neutralizan. De regreso al Oso Blanco, Carlos ya no caminaba como antes. Sabía que estaba en la mira, sabía que había ganado respeto entre los confinados, pero también enemigos poderosos, grupos rivales, guardias corruptos, gente que veía en él una amenaza a su control del negocio interno. Y aún así, no se detuvo. Nieta siguió creciendo, se expandió, se estructuró más. Tenía jerarquía, disciplina, reglas internas, elecciones, coordinadores, tesoreros, presidentes, algo impensable dentro de una prisión. Para mediados de los años 80, la Asociación Nieta ya no era solo un fenómeno carcelario, era un poder real. Y cuando el poder crece demasiado dentro de un sistema diseñado para aplastarlo, la respuesta suele ser violenta. Carlos La Sombra lo sabía, lo sentía, y aún así, caminaba todos los días hacia el patio como si no tuviera miedo. Pero alguien ya estaba preparando la emboscada, y cuando cayó la noche del 30 de marzo de 1981, el Oso Blanco iba a convertirse en un matadero. Eso viene ahora. Para finales de marzo de 1981, el ambiente en el Oso Blanco era irrespirable. No era solo tensión, era presentimiento. Los confinados lo sentían en el estómago, en el silencio raro de los pasillos, en la manera en que los guardias evitaban mirarse entre ellos, en los cambios repentinos de rutina que nadie explicaba. Carlos La Sombra lo sabía. No porque alguien se lo dijera directamente, sino porque llevaba demasiado tiempo vivo dentro de cárceles como para no reconocer las señales. Cuando el sistema quiere deshacerse de ti, no lo hace con papeles. Lo hace creando las condiciones perfectas para que otros hagan el trabajo sucio. Ese día, el 30 de marzo, el horario de recreación fue alterado. Nada extraordinario en papel, pero mortal en la práctica. Grupos que normalmente no coincidían fueron soltados en el mismo patio. Viejas rivalidades, cuchillas escondidas, miradas largas y guardias. Demasiado lejos, demasiado quietos. Carlos salió al patio como siempre, sin escolta especial, sin protección adicional,
a sabiendas de que había enemigos, a sabiendas de que los 27, grupo rival fundado por Clemente Cardona Tirado, alias Papel Carnicero, y José Ayala, alias Manota, lo tenían marcado desde hacía tiempo. La pelea no empezó como una emboscada abierta, empezó como muchas dentro de prisión. Palabras, provocaciones, pasos que se acercan demasiado. Carlos respondió, no corrió. Nunca fue de correr. Se defendió con lo que tenía a mano, un pedazo de metal, un palo improvisado. Testigos dicen que logró desarmar a uno de los atacantes, que incluso tomó un machete en medio del forcejeo. Pero el problema no era uno contra uno, era el corillo. Mientras Carlos luchaba, otros se cerraban alrededor. Un círculo perfecto. Nadie entraba, nadie salía. Los guardias observaban desde lejos. Algunos dicen que gritaban órdenes. Otros dicen que no gritaban nada. El machete bajó primero. Le dieron en la mano, con fuerza, con rabia. La hoja cortó músculos, tendones, carne. La mano quedó colgando apenas por un pedazo de piel. Carlos gritó, pero no cayó. Seguía de pie, seguía peleando, y entonces vino el disparo, un tiro a quemarropa, en la cabeza. La pólvora le marcó la piel. El cuerpo de Carlos La Sombra cayó en el patio del Oso Blanco, mientras la sangre se mezclaba con el polvo, y los gritos se convertían en un ruido lejano. Cuando finalmente intervinieron los guardias, ya no había nada que hacer. Carlos Torres Iriarte estaba muerto. La noticia corrió como fuego, dentro y fuera. En cuestión de minutos, el Oso Blanco estaba al borde del colapso. Los nietas entendieron el mensaje con claridad brutal. No fue una pelea, fue una ejecución permitida. Horas después, amigos, familiares y figuras del independentismo llegaron para identificar el cuerpo. Lo que vieron no se olvida. El cadáver tenía heridas viejas y nuevas, marcas de otras golpizas, cortes recientes, y la mano destrozada, prácticamente desprendida. Uno de los presentes pidió ver el cuerpo completo. No confiaba. No quería quedarse con la versión oficial. Y no se equivocaba. La muerte de Carlos no fue tratada como un asesinato político, ni como negligencia institucional. Fue archivada como un incidente entre confinados, un altercado, una palabra fría para una escena que parecía sacada de una guerra. Pero dentro de la prisión, la historia no terminó ahí. La venganza comenzó a cocinarse en silencio. Los nietas no gritaron, no anunciaron nada, esperaron, contaron los pasos, aprendieron los turnos y comenzaron a cavar, literalmente. Durante días, semanas, miembros de la organización cavaron en las paredes de la prisión con cuchara, pedazos de metal, uñas, lo que fuera. El objetivo era uno solo, la celda de Manota, señalado como el asesino frontal de Carlos La Sombra. Cuando finalmente lograron entrar, no hubo negociación. Lo que ocurrió dentro de esa celda es parte de la mitología más oscura del sistema correccional de Puerto Rico. Se dice que Manota fue apuñalado más de 150 veces, que su cuerpo fue mutilado, que lo desmembraron, que partes de su cuerpo fueron enviadas como mensaje. Un dedo a su madre, un pie al alcaide del Oso Blanco, los ojos al segundo al mando de los 27. El resto del cuerpo nunca apareció. Después de eso, el motín estalló. Áreas completas del Oso Blanco quedaron bajo control de los nietas. La prisión más temida del país se convirtió en un territorio sin ley por horas o días. Las versiones varían. El Estado, una vez más, reaccionó tarde. La muerte de Carlos La Sombra no apagó a la asociación nieta. La multiplicó, la convirtió en leyenda, en símbolo, en advertencia. Para muchos confinados, Carlos pasó de líder a mártir. Para el gobierno, pasó de problema a pesadilla histórica. Y lo más perturbador es esto: todo ocurrió dentro de un sistema que se suponía existía para custodiar y rehabilitar. Nada de eso pasó. Después de la muerte de Carlos La Sombra, el Oso Blanco nunca volvió a ser el mismo, tampoco el sistema correccional del país, porque cuando matas a un símbolo dentro de una cárcel, no eliminas la idea, la riegas. La asociación nieta pasó de ser una organización disciplinaria interna a convertirse en una fuerza real de poder. Ya no era solo respeto entre confinados, era control territorial, era influencia, era miedo. Para muchos presos nuevos, entrar a una institución penal significaba, primero que todo, entender quién mandaba realmente, y muchas veces no era el Estado. Corrección intentó reaccionar con la herramienta que siempre había usado: traslados. Sacaron a líderes de una cárcel y los movieron a otra, aislaron a unos, separaron grupos, pero el efecto fue el contrario.
Cada traslado llevaba la semilla a otro penal. Cada líder movido se convertía en punto de origen de un nuevo capítulo de Nieta. Para mediados de los años 80, la organización ya tenía presencia en casi todas las cárceles de Puerto Rico. Tenían jerarquía clara, reglas internas, castigos, reuniones mensuales, elecciones, algo que, visto desde afuera, parecía imposible dentro de una prisión, pero ahí estaba, y eso puso al gobierno contra la pared, porque públicamente el discurso era uno: rehabilitación, orden, control. Pero internamente sabían que habían perdido el monopolio de la autoridad dentro de sus propias instituciones. Había áreas donde los guardias entraban con cautela, sectores donde la palabra de un líder de Nieta pesaba más que la de un oficial correccional. Al mismo tiempo, la narrativa sobre la organización comenzó a fracturarse. Para algunos, Nieta seguía siendo un movimiento de defensa de derechos. Para otros, ya era claramente una ganga criminal. Y la verdad, como casi siempre, estaba en un terreno incómodo entre ambos extremos, porque sí, muchos miembros castigaban delitos que el sistema ignoraba: delincuentes sexuales, abusadores de menores, agresores de mujeres. En cárceles donde esos individuos eran protegidos por corrupción o indiferencia, Nieta imponía su propia justicia, pero esa justicia no era limpia, era brutal y no siempre justa. Con el tiempo, el dinero entró en la ecuación. Controlar patios, módulos y edificios también significaba controlar el flujo de drogas, celulares, favores y protección. Y donde hay dinero, la ideología empieza a diluirse. Algunos líderes se mantuvieron fieles al discurso original, otros vieron una oportunidad. El Departamento de Corrección, atrapado entre denuncias de violaciones de derechos humanos y la realidad de una organización poderosa dentro de sus muros, optó muchas veces por mirar hacia otro lado. Guardias corruptos comenzaron a colaborar, introducían drogas, celulares, armas improvisadas, a cambio de dinero o protección. El sistema se pudría desde adentro. A finales de los años 80 y principios de los 90, la Asociación Nieta ya no era solo un fenómeno carcelario local. Había cruzado fronteras, confinados liberados llevaron la estructura a comunidades en la calle. Luego a la costa este de Estados Unidos, después a otros países, capítulos en Nueva York, Nueva Jersey, Florida. Más tarde, República Dominicana, España, Canadá. Cada lugar adaptaba la organización a su realidad, pero mantenía símbolos, jerarquías y discursos. En Puerto Rico, Bonifacio López Rivero asumió el liderazgo máximo en los años 90. Bajo su mando, la Asociación Nieta se volvió más mediática. Denuncias públicas, entrevistas, comunicados, mensajes directos a abusadores. Para algunos, eso era una advertencia necesaria. Para otros, era propaganda peligrosa. El gobierno federal comenzó a observar con atención, porque ya no se trataba solo de orden interno en cárceles. Se trataba de narcotráfico, de asesinatos por encargo, de conspiración, de crimen organizado. Y ahí entró la ley federal, la Ley RICO. Una herramienta diseñada para desmantelar organizaciones completas, no solo individuos. En el 2019, el golpe cayó. Más de 40 miembros importantes y líderes de la Asociación Nieta fueron arrestados y acusados en la esfera federal. Las acusaciones eran graves: conspiración, narcotráfico, asesinato, fraude. Según los fiscales, la organización había generado millones introduciendo droga a las cárceles y usando la violencia para mantener control. Para muchos, eso confirmó lo que siempre sospecharon, que Nieta había cruzado una línea sin retorno. Para otros, fue la culminación de un proceso inevitable, en un sistema que nunca quiso reformarse de verdad. Y en el centro de todo, como una sombra que nunca se va, seguía el nombre de Carlos Torres Iriarte, porque aunque Carlos murió en 1981, su figura seguía siendo usada, invocada, reinterpretada. Para unos, era un mártir de la dignidad del confinado. Para otros, el origen de un monstruo que el Estado nunca supo contener. Lo más inquietante es que ambos pueden tener razón. La historia de Carlos La Sombra no es cómoda, no cabe en un solo discurso. No se puede contar sin hablar de abuso estatal, pero tampoco sin hablar de violencia criminal. Es el reflejo de un país que prefirió administrar el problema antes que resolverlo. Y mientras tanto, las cárceles siguieron llenándose. Hoy, más de 4 décadas después de la muerte de Carlos La Sombra,
Su nombre todavía provoca reacciones encontradas. En algunos penales se pronuncia en voz baja, casi como una advertencia, en otros como un símbolo. Y fuera de las cárceles, para muchos, es apenas un nombre que aparece de vez en cuando en reportajes, acusaciones federales o documentales sobre gangas. Pero la sombra de Carlos no se quedó en el oso blanco, se quedó en el sistema, porque si algo dejó claro su historia, es que las cárceles de Puerto Rico nunca fueron espacios neutrales. Siempre han sido territorios de tensión, abandono y violencia estructural. Lugares donde el Estado encierra cuerpos, pero rara vez se hace responsable de lo que ocurre después de cerrar los portones. Carlos no nació líder, no nació revolucionario, no nació símbolo. Se hizo dentro de un sistema que humillaba, golpeaba, deshumanizaba, y ahí está la parte que incomoda. Porque si el sistema no hubiera sido lo que fue, quizás Carlos nunca habría sido Carlos La Sombra. La asociación Nieta, con todo y sus contradicciones, nació de una realidad concreta. Presos que eran tratados como animales, confinados nuevos abusados por otros presos y por guardia. Falta de comida, falta de atención médica, falta de espacio, falta de dignidad. Carlos canalizó ese coraje en organización, en reglas, en estructura, en identidad. Pero el problema de toda organización que nace en la violencia es que, tarde o temprano, la violencia termina gobernándola. Con los años, Nieta dejó de ser solo un escudo y se convirtió también en espada. Y cuando eso pasa, la línea entre defensa y agresión se borra, entre justicia y venganza, entre disciplina y terror. El gobierno, por su parte, nunca hizo el trabajo profundo. Reaccionó tarde, mal, con parchos, con represión, con traslados, con acuerdos que luego rompía, con promesas que nunca cumplía. Y cuando finalmente intervino de verdad, fue con el martillo federal, no con una reforma real. Hoy, las cárceles siguen llenas. Los motines ya no salen en las noticias como antes, pero la violencia no desapareció. Solo se volvió más silenciosa, más organizada, más sofisticada. Celulares entran todos los días, drogas también. Guardias siguen cayendo por corrupción y los confinados siguen viviendo en un sistema que castiga, pero rara vez transforma. La gran pregunta que deja la historia de Carlos La Sombra no es si fue héroe o villano. Esa es una discusión demasiado simple para una realidad tan compleja. La pregunta real es otra. ¿Qué tipo de líderes sigue produciendo este sistema? Porque mientras las cárceles sigan siendo depósitos humanos en lugar de espacios de rehabilitación, seguirán naciendo figuras como Carlos. Con nombres distintos, con discursos distintos, pero con la misma raíz: abandono, violencia y rabia acumulada. Carlos murió a machetazos y tiros dentro de un patio que debía estar bajo control del Estado. Murió sabiendo que lo iban a matar. Murió rodeado de enemigos que el propio sistema ayudó a crear. Y aún así, su legado sobrevivió. Eso debería decirnos algo. Tal vez la historia de Carlos La Sombra no es solo una historia criminal. Tal vez es un espejo, uno incómodo. Uno que nos obliga a mirar de frente lo que pasa cuando una sociedad encierra problemas en lugar de enfrentarlos. Porque puedes matar al hombre, pero la sombra siempre se queda. Y hasta que el sistema cambie de verdad, esa sombra va a seguir caminando por los pasillos de nuestras cárceles.